Bien, mis hermanos queridos, pues en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que Jesús dijo en el capítulo en Lucas 18:8, como bien la hermanita Hasi acaba de leer. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué el Señor dijo eso? ¿A quiénes se lo preguntó? ¿Quiénes estaban allá? Antes de que esto sucediera, el versículo anteriores nos habla acerca de la parábola del juez, del rey injusto. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola? De el que Jesús les contó que había un rey malo y una viuda que vamos a buscarlo. Lucas 18:1. Pero antes de que Jesús contara esto, recordemos que los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Y él le dio una serie de parábolas, inclusive les mencionó lo de Noé. Les mencionó a Noé. Y en el capítulo 8:1 dice, Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre sin cesar. Y allí cuenta la parábola del rey injusto. Y dice así, le dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Por un tiempo él no quiso, pero después pensó, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga de continuo y me fastidie. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos. Os digo que les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Veo que la manita Judy ya se está abanicando. Ajá. Ya lo bajé. Entonces, mis queridos hermanos, vean ustedes el contexto en el cual, para empezar, el Señor aconseja, es necesario orar siempre, ¿y qué? Y no desmayar. En otras versiones, sin cesar. ¿Cuán importante es la oración? Déjenme decirles, yo no sé si ustedes, yo no soy de una persona de estar pegada a la pantalla, viendo noticias ni nada de eso. Pero esta semana que pasó, muchas personas en las redes sociales, especialmente las personas que son alarmistas, por decir, estuvieron compartiendo que el día de ayer iba a haber un caos a través de la tecnología, o sea, que iban a las redes sociales, iban a caerse, muchos estuvieron promocionando esto que iba a suceder el 28 de febrero del 2025. Y se basaron en el hecho de que ustedes saben, inclusive nosotros lo hemos comentado, muchos hermanos de nosotros han comentado, de que el programa de Los Simpsons, cuando ellos dicen alguna cosa, ha sucedido varias cosas. Y esto es parte de lo que ellos decían, que en un programa de televisión, Los Simpsons pasaron que el día 28 de febrero, que fue ayer, iba a pasar un caos en cuanto a la tecnología y a las redes sociales. Iba a pasar. ¿Pasó algo ayer? No. Bueno, a mí nada más que todo el día me estuvieron mandando diciendo que yo tengo Facebook, comparto la palabra del Señor. Y por cierto, déjenme saludar a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Yo no sé si la radio esté conectada ahorita, pero queremos mandarle un saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando por Costa Rica, Colombia, Brasil, de Centroamérica, ¿qué otro lugar? México, y pues en Europa, todos los países que nos escuchan. Rusia, Alemania, de los que me acuerdo, países palestinos, que no me acuerdo el nombre, un poco complicado, pero les mandamos saludos a todos nuestros hermanos. Bueno, ayer me estuvieron mandando todo el día y me mandaban a de preguntar, ¿eres tú que accesaste a tu cuenta desde Orlando? Y yo estaba en el trabajo, yo puse, no fui yo. Al rato me pusieron otro anuncio, ¿eres tú que accesaste a tu cuenta de la cuenta esta, la que nosotros tenemos aquí de la iglesia?
¿Eres tú el que accesaste a tu cuenta de este Bonita Sprint? No, no fui yo. O sea, todo el día me estuvieron mandando esto a mí, no sé ustedes. Espero que no les hayan mandado a pedir algo por mi nombre. Pero yo dije, no, no fui yo. El caso es que es esto. Muchas personas, incluyendo los científicos, se basan mucho en estas investigaciones de seres humanos. ¿Qué va a suceder? Hay muchos que están sentados en la pantalla, mirando videos, escuchando inclusive a pastores, qué es lo que va a suceder, qué es lo que están diciendo. Pero ¿cuántos de nosotros nos vamos a la palabra de Dios para confirmar esto? Muchos hermanos predicadores de otras iglesias han tomado, por ejemplo, el hecho de que el presidente tomó la presidencia, vaya la redundancia, este año ha girado sobre él muchas profecías. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, a mí me bombardean. Cuando yo abro las redes sociales, sobre todo el que nosotros tenemos aquí, ahí salen un montón de bombardeos sobre temas que va girando según supuestamente a las profecías. Pero el pueblo de Dios, hermanos queridos, no es un pueblo ignorante, o no debiera de serlo, ¿cierto? El único día no son los Simpsons el que nos debe guiar, sino la palabra del Señor. Amén. Y quiero decirles y compartirles algo. Hay veces nosotros creemos más a los seres humanos que lo que dice la palabra de Dios. Hace como 40 años ahorita, en mi época, nos encantaba mucho estar envueltos en las cosas de Dios. En nuestra juventud, porque le estoy hablando de mi juventud, cuando yo tenía 20, hace muchos años ahorita. Entonces, cuando nosotros estamos envueltos en las cosas de la iglesia, nuestra mente siempre estaba fijada en algo. Yo no sé si alguien me está escuchando por las redes sociales, si se acuerdan de lo que nosotros vivimos en esa época. Nuestros pastores y nuestros dirigentes siempre estaban enfocados en que la juventud se preparara. En nuestra mente siempre estaba esto, ¿en qué nos íbamos a preparar? Ellos trabajaban fielmente. Yo me acuerdo al pastor que creo que ya no está vivo, el pastor Salazar, un pastor bajito, flaquito, pero un hombre bien fuerte en todos los aspectos. Él era nuestro líder espiritual en la área de jóvenes, estuvo mucho tiempo y guiándonos, y en nuestra mente siempre estaba prepararnos para una cosa, para la persecución. Y eso giraba en todo esto. Nosotros los guías mayores nos preparaban para eso. Y hay algo que no olvido, una especialidad que se llamaba de vida primitiva. ¿Qué era la vida primitiva? Antes de nosotros ir al monte, a la selva, a la área, como su nombre lo dice, primitivo, teníamos que pasar ciertos requisitos. Uno de esos era cómo encontrar agua en el lugar donde no hay, donde no vas a encontrar un río, donde no vas a encontrar una fosa, donde no vas a encontrar un pozo, donde no vas a encontrar una llave. ¿Cómo puedes encontrar agua para sobrevivir? ¿Cómo vas a encender una fogata si no tienes cerillo para poder calentarte? ¿Qué plantas puedes comer para cuando tú estás en un lugar y tú puedas alimentarte? Todo ese tipo de cosas te preparaban para que cuando tú fueras a tener la especialidad de vida primitiva, que era enfocado siempre a sobrevivir en un lugar inhóspito, en un lugar donde no va a haber las comodidades que tenemos normalmente, tú puedas hacerlo. Y el pasar la especialidad, tenías que ir después de estar preparado, te tenían que llevar a un lugar desconocido que tú no conocías y te dejaban allí por una semana, solo. Lo único que podías llevar era un backpack, una mochila, un morral, como ustedes le llamen, con específicamente ciertos artículos y cierto peso. Porque para eso también tenías que tener la especialidad de caminata. La caminata era de que tú te ponías a caminar, veías aquel punto, pero nunca llegabas. Estabas caminando y nunca llegabas. Eran varios kilómetros que tenías que tener para poder llegar. Ya tenías que tener esa especialidad. Porque te daban a ti, te dejaban allí, tú tenías que llegar o buscar un lugar, saber hacer tu refugio, saber sobrevivir solo ese tiempo que te dejaban allá. Muchos guías mayores no lo hicieron, porque era una especialidad muy demandante, muy difícil. Muy pocos lo hicieron, incluyéndome yo, no lo hice. Falta de fe, falta de confianza, yo no me acuerdo, pero yo no tomé esa especialidad. Pero otros sí lo hicieron. Ellos pudieron tomar la especialidad y sobrevivieron la semana que les dejaron. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, que
cuando nosotros tomamos estas clases, nuestra mente siempre estuvo fijada. Si un día viniera la persecución, ¿cómo podrías tú sobrevivir? ¿Qué harías? Si yo te dijera ahorita, bueno, hermanos, ustedes tienen que tomar una mochila, un backpack, y solo tienen que poner 5 cosas allá y tienen que huir, ¿qué pondrían ustedes? Yo pondría la Biblia en primer lugar. Su Biblia. Su Biblia en primer lugar. ¿Se van a ir? ¿No saben ustedes dónde van a ir? ¿Qué pondrían? Su Biblia. ¿Podrían poner comida? ¿Podrían poner agua? ¿Podrían comer? ¿Qué pondrían ustedes? Se preparaba de tal manera que uno pudiera sobrevivir con lo poco que tenías. Yo me acuerdo que cuando yo, en mi edad, me encantaba tomar todas estas especialidades. Yo trabajaba en el campo, en la montaña, ese era mi trabajo, supervisar escuelas comunitarias. No sé si ustedes conocen qué es una escuela comunitaria. Una escuela comunitaria es que está dentro de la selva, dentro de una montaña, donde hay 3 familias nada más. Entonces, una persona tiene que ir para dar clase a sus niños. Yo tenía que ir a supervisarlo. Y me acuerdo que en una ocasión nos llevaron allá y éramos una compañera y yo. Teníamos que ir a ese lugar. Nos dejaron en la carretera donde había civilización y nos dijeron, vayan ustedes todo derecho. Nos dijeron, vayan ustedes derecho y se van para la izquierda. Ustedes cuando vean a la izquierda, toman la izquierda. Y ahí nos vamos nosotros allá caminando bajo allí, platicando. Afortunadamente éramos 2. Caminando. Y llegamos a una ¿cómo se dice? Bifurcación de 3 caminos. Y le digo, nos dijeron a la derecha, así que vamos a tomar la derecha. Y tomamos la derecha. Ahí nos vemos para allá y caminando. Le digo, ya caminamos muchos kilómetros. ¿Y qué pasa? No llegamos. El caso es que llegamos en un plantío, pero de elotes. Y nos perdimos. Y yo le digo, oh, ¿qué pasó aquí? Nos perdimos. Nos dijeron a la derecha, esta gente no conocía en el mapa, ¿o qué? Nos perdimos. Y mi compañera decía, ¿y ahora qué hacemos? No te preocupes, metámonos en los plantíos. Si aquí hay elote, hay gente. Así que hay una milpa y hay gente. Nos metimos en el plantío y nos perdimos más. Porque ustedes saben que en los plantíos, pues se siembran los elotes, pero cuando crecen, entonces la hierba desaparece el camino. No encontramos el camino. ¿Y ahora qué hacemos? Sigamos caminando. Y seguimos caminando. El caso es que después de mucho caminar, salimos y escuchamos voces. Y yo les digo, mira, estamos escuchando voces. Yo no sé por dónde, porque estamos en medio de un nada. Vamos a seguir caminando y siguiendo las voces a ver si podemos salir. Salimos y eran 2 señores que venían de la milpa, por otro lado, en un camino más limpio. Entonces le dijimos, mire, andamos perdidas. Estamos buscando tal lugar y no sabemos por dónde estamos. Pues nosotros tampoco, dice, porque no conocemos ese lugar. Y me dice mi amiga, ¿y ahora qué hacemos? No te preocupes, ya estamos con 2 seres humanos, vamos a solucionar el problema, tranquila. Y le digo, bueno, ¿y entonces dónde estamos ubicados? Nosotros queremos ir a este lugar porque allí nos dejaron y tenemos que salir. ¿Dónde y cómo salimos? Y nos decían ellos, pues no conocemos ese lugar. Así que lo único que pueden hacer, ya estaba cayendo la tarde. Y en la montaña, ustedes saben que con la selva oscurece temprano. Yo le digo a ella, mira, vamos con ellos y ya ahí veremos qué pasa. Entonces yo al estar caminando, desde que entramos, nosotros aprendimos una especialidad que se llama de rastro. Rastro es cuando tú vas en un lugar desconocido y tú vas poniendo señales, de tal manera que si te pierdes, puedas regresar al mismo lugar donde pusiste. Yo caminando, yo ponía ciertas señales para saber, y eso estuve haciendo todo mi camino. Entonces llegamos con la gente y nos dicen las personas, bueno, pues realmente no sabemos lo que ustedes, qué están buscando, el lugar donde tienen que buscar, el lugar donde les dejaron. Lo único que sabemos son 2 caminos para entrar en este lugar. Este que lleva a este lugar, no, ese no es. Y el otro que no sabemos dónde lleva, pues debe ser ese. Así que le digo a mi amiga, vayámonos. No, yo no quiero irme, aquí tenemos gente, en medio de la selva nos vamos a perder. No, vayamos, no sea cobarde, vayamos. Si no encontramos el camino, pues nos regresamos para atrás, ya vamos a tener otro remedio. Empezamos a caminar, ya estaba oscureciendo y no encontraba ninguna señal ni rastro de lo que yo dejé. Y caminando, luego le digo, ¿sabes qué? Vamos a caminar tantito, si no encontramos nada, regresamos porque la noche está encima de nosotros.
Cuando yo ya hice una distancia, entonces vi una señal que dejé. Le dije, este es el camino. ¿Pero cómo? Este es el camino. No te preocupes, ya sé cuál es. ¿Por qué? Mira aquella señal que yo dejé, yo la hice. Vayamos, es este camino. Para no hacerle algo el cuento, salimos como a la 1 o 3 de la mañana en el lugar donde estábamos. A lo que quiero, hermanos, decirles. Lo que el Señor nos ha dejado hoy en día son señales que nos llevan hacia Él. Pero tristemente nosotros a veces no sabemos reconocerlo. ¿Por qué? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? ¿A quién fue dirigido? ¿Por qué Jesús dijo, cuando Él venga, ¿habrá fe en la tierra? ¿Qué es la fe, hermanos queridos? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia? Dice Hebreos, la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. La certeza, estamos rodeados de tantas voces hoy en día. Aún dentro de nuestra iglesia, muchas voces que nos hablan, pero tristemente no vamos a la palabra de Dios. Vamos y es más fácil para nosotros prender las redes sociales y buscar a tantos pastores, que no es malo, pero dice tenemos que pesar cada palabra de ellos conforme a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Escuchamos tantas cosas y hay tanta confusión dentro de nuestra iglesia. No sabemos si este pastor dice la verdad, no sabemos si el otro. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra de Dios. Tenemos que tener la certeza y la convicción de que Dios dejó el camino correcto para llegar a Él. Y las señales que nosotros tenemos que reconocer tienen que ser las de Dios. No podemos seguir una señal que no es. Muchas personas se están enfocando en lo que está haciendo el presidente. No es malo, pero debemos estar enfocados en esto, en la palabra de Dios. Amén. Otras personas se están siguiendo porque alguien les dijo, miren, los Simpsons, todo lo que ellos han dicho se ha cumplido. Entonces muchos de ellos están enfocados en qué es lo que están diciendo. Hermanos queridos, la palabra de Dios es la mejor guía para eso. Y entonces, ¿por qué es tan importante la fe? ¿Por qué el Señor le dijo a los fariseos y a sus propios discípulos que lo estaban rodeando, ¿por qué es tan importante la fe? ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? ¿Qué nos dice? Es imposible agradar a Dios. Correcto. Dios se acerca de ver que Correcto. Cristo y es galardonador de los que le gustan. ¿Se dan cuenta? El Señor dice, orar, esa fue la indicación que el Señor dijo. Les dijo, orar, ¿y qué más le dijo? Siempre y sin cesar. Y luego les dice Él, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi compañera que estaba conmigo, no tienen ustedes idea, se puso a llorar, se puso, no vayamos, me jalaba del brazo, no te vayas, estamos aquí en un lugar donde hay gente, no te vayas, aquí me quedo, pero yo no te puedo dejar aquí. Cuando llegue el momento de que nuestra fe sea aprobada, de lo que tú has aprendido, tienes que tener la seguridad sin titubear. ¿Okay? Así ven tiempos difíciles, hermanos queridos. Y tristemente el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que al pueblo de Dios necesita confundirlo, que al pueblo de Dios necesita desunirlo. Y la única forma de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Acuérdense qué fue lo que él hizo en el pasado. ¿Qué hizo el enemigo en el pasado? Como dice el dicho, ya que no pudo en contra de los mártires, pues entonces se unió a ellos distorsionando la palabra de Dios. Y el resultado es lo que nosotros tenemos aquí. Muchos de nosotros, inclusive nosotros los cristianos adventistas, no hemos dejado muchas tradiciones mundanas que aprendimos. Muchos de nosotros no hemos dejado tradiciones mundanas y las tomamos como un hecho. Hay muchas cosas que practicamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo practicamos? Y aún sabiendo que no debemos de practicarlo, aún lo seguimos practicando, siguiendo las tradiciones del mundo. El Señor quiere que vayamos cambiando. Sin fe, hermanos queridos, es imposible agradar al Señor. Si yo les preguntara en esta mañana, así como dicen los médicos, del 1 al 10, ¿qué calificación le darías a tu fe? 1 al 10. Del 1 al 10. Así como cuando los médicos van y le dicen, bueno, estás enfermo. ¿Tienes dolor? Sí.
Del 1 al 10, dime, ¿qué dolor tienes? Dime el número. Del 1 al 10, hermanos queridos. ¿Cómo calificarías su Yo le fe? daría un 5. Un 5. ¿Cómo calificarían su fe del 1 al 10? Cuando llega la persecución, yo le voy a decir. Déjenme contarles algo, manito Albio. Déjenme contarles algo, manito Albio. Todas las historias que se encuentran en la Biblia para nuestro bien fue escrito. Sí. Y para que nos sirva. Y le doy gloria a Dios, porque ya no estamos sentados en la silla de ellos, estamos aquí. Y estamos como viendo una pantalla grande, como una película, para que nosotros tomemos decisiones importantes de vida eterna. Hermanito Albio acaba de decir algo y quiero contarles una historia. Bueno, la Biblia tiene varias, pero vamos a... Dijo él que cuando venga la persecución, ahí entonces me va a decir cómo va a ser su fe. Ah, ok. Déjenme contarles una historia. Ustedes conocen la historia de Enoc, ¿cierto? ¿Quién fue Enoc? Tenemos muy poca información de Enoc. Pero nosotros los cristianos creemos que Dios se lo llevó. Amén. Por fe lo creemos. Porque la palabra ¿cierto? lo dice. Porque la palabra lo dice. Sí. Fue el primer- Y le damos Fue el primer profeta de la Biblia. exactamente. Porque le puso un nombre a su hijo, a Matusalén. Matusalén. Que quiere decir que cuando venga, cuando muera, será enviado. Correcto. Entonces, pero tenemos muy poca información de él en la Biblia. Sí. Sin embargo, hermanos queridos, gracias a Dios que nos ha dado luz. La hermana White habla mucho acerca de Enoc. Y veamos el mundo en el cual vivía Enoc. Entra el pecado. Caín es el que se aleja y prospera. Ya hay una multitud de los descendientes de Caín. En esa época en que Enoc vivía, estaba lleno de maldad y de pecado, hermanos queridos. La Biblia dice claramente, de que había muchísimo pecado. Que Enoc vivía no crean que Enoc vivía en un mundo diferente al nuestro. Para nada. No vivía en un mundo diferente al nuestro, hermanos queridos. Él vivía en un mundo lleno de pecado y de maldad. Sin embargo, dice específicamente la hermana White, que quiero leerles aquí. ¿Quién era Enoc? Era un hombre santo. Sirvió a Dios con sencillez de corazón. Se le dio cuenta de las corrupciones de la familia humana. E hizo algo muy importante, que creo que nosotros, por falta de fe, haríamos. Se separó de las descendientes de Caín y los reprendió por su gran maldad. Dos cosas importantes que nosotros no hacemos. Nosotros nos seguimos mezclando con la gente que está pecando. Nosotros seguimos, hermanos, aprobando con nuestro silencio la maldad y la corrupción de la gente que nos rodea. El silencio nos hace culpables. Entonces, ¿no? Cómplices, perdón. Bueno, sí, culpables también culpables, porque al callarnos, aprobamos el pecado. El que calla otorga. Correcto. Entonces sigo leyendo. Y les reprendía por su gran maldad. Eso quiere decir que Enoc estaba en medio de esa corrupción y él alzaba la voz. Él no tenía de miedo de decirle la verdad, hablar de la verdad y decir las cosas malas como son. No las disfrazaba, las decía, pero se apartaba de la gente que no quiero imaginarme cómo el pobre Enoc vivía en esa época. Enoc decidió separarse de ellos y pasó una gran parte de su tiempo en soledad. Y no le dio depresión, en soledad. Tiempo que dedicó a la reflexión y a la oración. Esperó ante Dios y oró para conocer su voluntad más perfectamente a fin de poder cumplirla. Dios se comunicó con Enoc por medio de sus ángeles y le dio instrucciones divinas. Le hizo saber que no siempre soportaría al hombre de su rebelión, que su propósito era destruir a la raza humana por medio del diluvio. Ya Enoc lo sabía. Ya el Señor se lo reveló por medio de los ángeles. Y eso lo podemos encontrar en Dones Espirituales, volumen 3. La Biblia dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Pero el hecho de caminar con Dios, eso es algo tan grande, porque le dio la determinación a Enoc de separarse de la sociedad corrupta. Déjame decirle algo, porque cuando no le puso a su hijo Matusalén, cuando muera será enviado. Eso es la misericordia de Dios. Amén. Matusalén Amén. fue el que más duró. Correcto. 969 años. Así mismo. Quiere decir que cuando
Enoc le puso a su hijo, cuando él muera será enviado, que es una profecía, Correcto. se ha enviado el diluvio, quiere Así decir es. que todo el tiempo que Dios le dio, 969 años, para que pudieran arrepentirse. De misericordia. De misericordia. De misericordia. Ya Enoc lo sabía. De hecho, el hermano acaba de decir a su hijo, ¿cierto? Sí. En el diluvio, ¿cuántas personas se salvaron? 8. ¿Y dónde quedó la familia de Matusalén? Fuera. Se murió. ¿Fuera? Murió. ¿Se murieron? Es más, que dice el hermano Guay que Matusalén fue uno de los que ayudó en el arca. Correcto. Sí. Correcto. no pudo- Pero no también, murió. hermanos queridos, en parte del volumen 3, bueno, hermanito Luis Víctor alzó la mano. Diga, hermanito. El hijo de Matusalén murió mucho antes de que Matusalén. Correcto, a eso iba yo. La hermana White habla de que así como el hijo de Matusalén le puso ese nombre, es verdad, Matusalén vivió muchísimos años y todo ese año era para la misericordia de aquel pueblo que se encontraba. Murió antes del diluvio, lo mismo que algunos hombres fieles murieron antes del diluvio. Y ellos mismos ayudaron a Noé en la construcción del arca. ¿Sí? Eso dice la hermana White. Y por fe lo creemos. ¿Cierto? Por fe lo creemos. Entonces, hermanos queridos, Enoc vivía en este ambiente. Nada que vivía en un lugar donde había paz, había calma, era un lugar santo. No. Enoc vivía en un lugar terrible, terriblemente lleno de maldad, de corrupción, de todo eso. Sin embargo, dice, se apartó de ellos. Les dijo a ellos de su pecado, pero también predicó con sus hechos, con su persona, porque todo el tiempo que vivió él y su hijo fue el tiempo de gracia para el pueblo, para que se arrepintiera. Manito Luis vio que usted vi que alzó su mano. Que cada uno de ellos, tanto como Enoc, como Matusalén, como Lamec, tuvieron otros hijos. Correcto. No se nos dice nada de ellos, pero Correcto. si Lamec tuvo otros hijos, al igual que Noé, es posible que sus hermanos no se sabe si estuvieron muertos o si se perecieron en el diluvio. Correcto. Y lo más seguro es que no estaban en el marca porque se fueron tras las ovejas. Correcto. Exactamente. O sea, tienen descendencia, si la Biblia lo menciona, la descendencia de Enoc con sus hijos Matusalén y de Matusalén el hijo, etcétera, etcétera. Y efectivamente la Biblia no da detalles, ni siquiera de la esposa de Enoc. No. ¿Sí, hermanito? Déjame decir algo que de verdad que aquella sociedad era una sociedad bien corrupta. Donde vivió. Porque fíjate, cuando Dios dice que Él se arrepintió, A eso vamos, ahora vamos en la segunda parte. Ahí vamos, en la segunda parte. Dese cuenta de una cosa. Estoy hablando de que hay gente, yo he visto ahorita, no sé si por la época en que estamos viviendo, mucha gente está preocupada en ver el pasado, en buscar el pasado, para ver pruebas que evidencien que la Biblia es real, de que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Una de esas cosas que siempre ha sido ¿cómo le podría decir? Un tema muy controversial, pero no para nosotros, muy controversial, es acerca de los dinosaurios. ¿Ok? Muchos preguntan, bueno, los grandes científicos se han gastado no sé cuántos milloncitos de dólares para hacer la investigación acerca de los fósiles, donde se encontraron en Europa, en los Estados Unidos, en Texas, para aquí, para allá, para México. Y ellos estudiado acerca de estos animales para poder dar un informe científico. Y la gente dice, ¿en realidad existieron los dinosaurios? ¿En realidad existieron estos animales tan grandotes como fue? Hace poco encontraron en el Medio Oriente, no me acuerdo en qué país del Medio Oriente, un tremendo espada grandísimo, donde dicen ellos, existieron los gigantes, porque aquí está la prueba, excavaron y encontraron esa tremenda espada. No era de Goliat, porque la de Goliat sabemos dónde estuvo, ¿no? Pero dicen, entonces sí vieron los gigantes, sí existieron los gigantes en esta tierra. ¿Y es verdad, existieron los gigantes o no? La Biblia lo dice. ¿Por qué tienen que gastar tantos millones? Vayan a la Biblia y estudian todo eso, ¿cierto? De gratis. De gratis, no tienen que gastar tantos millones. Igual que los dinosaurios existieron, es cierto que existieron.
Y otra pregunta que se hacen, y todo esto gira, les estoy diciendo, y a veces nosotros los cristianos, si no tenemos la fe bien puesta, empezamos entonces con la duda, como pasó con Eva y como pasó con otros cristianos que están en la Biblia. ¿Okay? Hay otras personas que se preguntan, ¿cómo es que en el pueblo, yo lo veo y me sorprende, pero no dudo de lo que ahí pasó? Están hablando acerca de la Machu Picchu. ¿Ustedes han oído? No han estado, yo tampoco me gustaría estar, pero no he estado nunca en Machu Picchu. Es un pueblo que existió en la cima de la montaña. Ellos hicieron su colonia ya, su pueblo, en pura piedra. Construyeron casas allí que era de pura piedra. Entonces se preguntan los científicos, pero ¿cómo esta gente subieron piedra donde no existía hasta esa altura, tremenda altura que es? ¿Cómo lo subieron? ¿Cómo lo pegaron? ¿Dónde agarraron la piedra? Bueno, se están preguntando. La palabra de Dios dice, hermanos queridos, que cuando entró el pecado después de Adán y Eva, la descendencia de Enoc y aún de la torre de Babel, de toda esa gente que vivió, eran gente alta, gigantes, si nosotros queremos llamarlos así, súper inteligentes. Inteligencia que tal vez ya no tenemos nosotros hoy en día por la mente atrofiada que ya tenemos. Porque a cada uno Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios nos dio la capacidad de este cerebro de poder ser lo que nosotros no nos imaginamos. Pero lo hemos atrofiado de tal manera que ya creo que ni siquiera la mitad del cerebro funciona para nosotros. Porque Dios nos lo dio para que nosotros lo utilicemos al 100%. Pues esa gente que vivía en esa época era gente muy inteligente. Y ahorita están investigando, despedazando, escarbando para ver dónde estaba el secreto de todo eso. Y el secreto era porque Dios los creó perfectos. Pero entró el pecado y se fueron deteriorando hasta nuestra época. Y ellos siguen buscando. Y hay evidencias, y volviendo a lo de los dinosaurios y la de los Machu Picchu, igual con las pirámides que tenemos en México, ¿cómo ellos, dónde agarraron tanta piedra? ¿Cómo la labraron? ¿Cómo construyeron esa tremenda pirámide? ¿Cómo si no había gente inteligente en esa época según ellos? Pero la Biblia, hermanos queridos, si seguimos las secuencias de la Biblia, cómo el pueblo pecó, desde la torre de Babel que se dispersaron todos, toda esta gente conocían de Dios, pero decidieron apartarse del Señor y seguir sus propios caminos. Por eso pasó en el diluvio. Fueron destruidos porque decidieron desobedecer a Dios. Y volviendo a los dinosaurios, ¿de dónde surgieron los dinosaurios? ¿De dónde surgieron? Quiero compartirles la segunda parte de esto que estamos hablando del diluvio. ¿Cuántas personas se salvaron? Solo 8 personas. ¿Y dónde estaban los otros creyentes de Dios? Y de esos 8 solamente Noé era justo. ¿Sí? Y de Enoc, perdón, esa partecita, ¿dónde estaba la esposa de Enoc? ¿Dónde quedó la esposa de Enoc? Porque dice que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Dónde se quedó la esposa de Enoc? Y en el caso de Noé, como dijo el hermanito bien claro, Jesús lo mencionó en el Nuevo Testamento, era Noé. Pero allí por la misericordia entra la esposa, entran los hijos y entran los yernos y se complementan 8 personas. ¿Y dónde se quedó el resto de los creyentes en esa época? ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó con los miles que se perdieron? ¿Nunca habían oído hablar de Dios? Los mayas, los incas, los totonacas y todo este pueblo que viven en la antigüedad, ¿nunca oyeron hablar de Dios? Todos ellos, hermanos queridos, tuvieron la oportunidad de conocer de Dios. Pero ellos decidieron por su propia libertad que Dios les dio, adorar a otros dioses. Y como bien dice el hermanito Alfredo, y vio, dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, dice, no poquita, mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente, solamente ¿a qué? ¿Se dan cuenta? Exactamente. Déjame decirle algo. El problema que tenemos pensado siempre es de que la gente que estaba anteriormente era como un garrote así, cazando. Eso es lo que tiene que pensar la gente. Bueno, eso los científicos han, ¿cómo se dice? Han
compartido esa idea. Compartido esa idea. Correcto. Y entonces, Han pero creado esa déjame idea. decirle que Elon Musk se quedó chiquito comparado con esa gente que Así estaba es. allá. Esa Así gente es. que vivía anteriormente eran brillantes. Correcto. Y según lo que estuve leyendo también de Elena de White, dice Elena de White, dice que ellos estaban buscando qué es lo que había en ese árbol de la vida que lo hacía vivir tanto tiempo. Correcto. Y ahí empezaron a hacer cruces. a Es hacer lo que les voy a amalgamas compartir entre ahorita. hombres, Es lo que les voy a compartir entre tantas cosas. Ahora les voy a compartir esa parte, ¿no? Porque no está traducido al español. Pero como dice el hermanito, ¿cuántas personas, ahorita por ejemplo, el ser humano de esta era, está buscando la manera de cómo crear un hijo? Si uno quiere tener a un hijo, puede pedirlo con ojos azules, con cabello rubio, alto, chaparrito. Es lo que están haciendo. Ellos están haciendo eso para tratando de hacerlo. Pero déjenme compartirles algo de lo que acaba de decir el hermanito Alfredo, que se encuentra en Dones Espirituales, volumen 3. Dice, ¿qué pasó con los miles que no se perdieron? Dice, y vio Jehová que la maldad de se les leí. Pero si hubo un pecado mayor, escuchen bien, que otro que exigió la destrucción de la raza humana por el diluvio, fue el crimen vil de la amalgama del hombre y la bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. O sea, el hombre fue creado, ahora le doy la palabra al hermanito Luis, ya alzó su manita 2 veces, ahora le doy la palabra. El Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Sí. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué es una amalgama en primer lugar? Una mezcla de dos sustancias diferentes, de dos cosas diferentes. Ahí tengo que decirle algo. Ujú. No amalgama de hombre con bestia. Ajá. Es amalgama entre hombre y entre bestia. A eso voy, a eso iba. Sí, perdón, hermanito Luis. Es una amalgama genética. Ellos tenían la capacidad de mezclar al nivel genético, que es lo que está haciendo el hombre hoy en día. Hemos vuelto otra vez al mismo punto. El mismo Y Correcto. por eso es que va a este mundo A ser destruido igual, solo que no con agua. Ellos estaban recién salidos de las manos de Dios, casi perfectos. Amén. Solamente el pecado. Vivían miles de años. Hoy en día solamente viven hasta 80. Y Correcto. usted sabe todo lo que se está haciendo, porque lo que nos da la ciencia es que hoy se escribe y se pasa a la persona siguiente. Si tú ves la historia del ser humano, cada uno está usando lo que se hizo en el pasado y añadiendo. Correcto. Pero ellos no necesitaban Correcto. eso, ellos lo hacían directamente y los miles de años que duraban aprendían más y más rápido, más acelerado. Por eso es que Dios tuvo que poner fin a eso, porque el hombre se hubiera autodestruido antes de eso. Igual vuelve a pasar en el diluvio. Y está pasando, exacto, La base va a ver. exactamente. Otra cosa que iba a decirle, fue una orden de Dios que no podían hacer cruces. Eso Dios lo dice en la Biblia. Así mismo. No puedes hacer cruces, está prohibido por Dios hacer cruces de animales y entre seres humanos, lógicamente. Por eso es lo que está pasando hoy en día. Los gigantes, ¿cómo tú usas un caballo grande? Bueno, cruzando este caballo con un caballo más grande. Correcto. Y así los usas más grandes. ¿Y cómo lo hace más chiquito? Yo he visto caballos que son así. Sí. Son así. ¿Cómo lo hace? Bajándole. Y A través de la genética. Hasta llegar hasta lo que tienen. Sí, Y el ser humano lo ha hecho. correcto. El Y no mismo- solo con los animales, sino Con también todo. con los vegetales, con la Con todo. fruta. Sí. El hombre ha creado para su conveniencia lo que él considera que quiere por sus necesidades. ¿Sí, hermanito Luis? Estamos comiendo hoy en día. Exactamente, Exactamente. exactamente. Por más que uno quiera. Sí, exactamente. Entonces, volviendo a esto, como dice el hermanito Alfredo, ¿por qué el Señor, yo siempre me pregunté, ¿por qué el Señor pone una orden al pueblo de Israel? No tendrán relaciones sexuales con animales. La primera vez cuando yo leí eso dije, ¿cómo que no tendrán relaciones sexuales con animales como con mujer o con hombre, no? O sea, tiene que haber un hombre y una mujer, pero ¿por qué animales? Porque volvemos a lo que dijo el hermanito Alfredo, ellos practicaban eso. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel para que ellos supieran tener esa diferencia entre la gente malvada y perversa que existió en esa época, que rodeaba al pueblo de Israel. Dios les dio esas leyes
para que sean protegidos. No hay diferencia cuando el pueblo de Israel vivió. Los moabitas, que eran descendientes de Caín, toda la descendencia de Caín, de los hijos de los hombres, practicaban cosas perversas, atrocidades horribles, que como seres humanos, que tenemos un poco de raciocinio, y como cristianos que tenemos valores, nos espantan. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer acerca de los reyes de Roma, los famosos emperadores. ¿Qué atrocidades hacían? No había ni televisión, ni internet, ni nada. No, no para nada. Entonces, los emperadores tenían sexo con animales. La homosexualidad existía en la época de los emperadores romanos. Ellos se acostaban con hombres. Y después, para no perder el poderío, se casaban con la hermana, se casaban con el hermano, y así sucesivamente hacían una mezcla. Y tenían un harén de mujeres. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿le hizo dos Evas? No, claro que no. Eso quiere decir que Dios no aprobó que un hombre tuviera más de una mujer. Ni Y si- tampoco otro Adán. Exactamente, que tuvieran un harén, ¿cierto? Tampoco, hermanos queridos, estoy mal yo, déjenme ver el horario. No. Sí. Tampoco, hermanos queridos, No, y el matrimonio. Cuando Jesús le dijo, cuando le llevaron aquella, le dijeron, bueno, Moisés nos permitió que diéramos carta de divorcio ¿qué tú dices? Él dijo, no, eso fue, pero al principio no fue así. Correcto. Es decir, Jesús lo llamó al principio. Así Al mismo. principio Dios casó a un hombre con una mujer y lo que Dios juntó no lo no, puede no, separar el hombre. separa el hombre. Y si nosotros nos vamos más para atrás, ¿cuántas esposas metió Noé en el arca? Una. ¿Porque es la que tenía? Correcto, porque esa es la que Dios le dio, ¿cierto? No metió a su harén en el arca. No. Metió 4 porque los hijos tenían esposa. Bueno, pero su esposa es Noé. Una nada más. Y eso nos comprueba de que Dios no aprueba esta práctica de tener tantas mujeres ni tantos hombres, de tener un harén. El hombre lo ha distorsionado a su capacidad. Ahora puedes tener tantas mujeres quieras mientras las puedas mantener. ¿Sí, Pero Marito? hay un lugar en el parte del mundo que todavía eso se sigue. ¿Sí? Que si A un eso hombre voy. puede tener 3 o 4 mujeres, sí la puede tener, sí la Y puede lo que dice mantener. ella. Correcto. En el Medio Oriente. Eso. Se practica. Practica. Exactamente. Bueno, volviendo a lo nuestro, los dinosaurios no entraron al arca porque dice claramente la Biblia que Dios metió animales impuros y animales limpios. Exacto. De los animales impuros, ¿cuánto metió? ¿Se acuerdan ustedes? Una pareja. Una Pareja. Una pareja. ¿Y de los animales puros? Siete. Siete parejas. Si hubiese él creado el dinosaurio, estaría entre los impuros, ¿cierto? Sí. Pero no lo creó Dios. Así que como no lo creó, esos animales no entraron en el arca. Sí, todo animal que no creó Dios No entraron en el arca. Aparte que no podía entrar, porque eran demasiado grandes. Exacto. Exactamente. Destruidos. Fueron destruidos por el diluvio, correcto. Por ¿Qué eso es lo podemos... que le estamos echando a nuestro carro hoy? Sí, correctamente. La La gasolina que gasolina. los fósiles que se hicieron fósiles, correcto. Y los que aún sobrevivieron, los huesos que no se degradaron, son los que los científicos están encontrando ahora. Y sí existieron los dinosaurios, pero no fue obra del Señor. Fue obra del ser humano. Y no eran caníbales ni eran cavernícolas los que existieron en esa época. Eran los mejores hombres de la ciencia, inteligentes, pero que habían perdido los valores y su verdadero origen, que fueron creados y salidos de la mano de Y lo Dios. único que le puedo decir también es que no tienen esa salvajada de años que le ponen. No, Porque a el eso, carbono 14 y todo eso, a eso era voy. todo el hombre. Y no sabe el Sí. tiempo que tenía eso. Así que por tanto y demás, podemos decir que lo que tenían fueron, no llegan a 6.000 años. Así mismo, es lo que decía yo, que no son cavernícolas. Los seres humanos que vivieron no eran cavernícolas. Y lo podemos ver como evidencia en la naturaleza, de nuestros ojos que lo ven. Vayan ustedes en las ruinas que todavía existen, los que están descubiertas y aún todavía falta por descubrir. ¿Sí? Y cosa tan sencilla, vean ustedes Egipto, lo que más adelantito, podríamos decirnos de la época más antigua de ellos, también hay evidencia de que estos hombres conocían del Señor, el pueblo egipcio Claro. conocía del Señor. Los reyes romanos, estamos hablando de Roma, ¿hace cuántos años ahorita el Imperio Romano? Desde 168 antes de Cristo. Todas esas personas, ¿cuántas atrocidades hacían? ¿Cuántas aberraciones hacían? Si nosotros nos ubicamos ahora en nuestra época, hermanos queridos, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia en la que ellos vivían? Sigue igual.
Y volvemos a lo mismo, como Volvemos. dijo el hermanito Luis y el hermanito Alfredo, volvemos al mismo círculo. El ser humano está buscando, quiere ser más inteligente que Dios. Han gastado millones de dólares los países que lo tienen a ir a Marte, a ir a otros planetas en el universo para ver si podemos vivir, para ver si podemos poder vivir en ese lugar. Pero nosotros los pobres no vamos a poder ir a vivir allá, porque no vamos a tener dinero. Ni ellos tampoco. Sí, exactamente. A eso me refiero, ¿no? Entonces, hermanos queridos, el que no conoce la verdad es porque no quiere. Porque todo está en la palabra de Dios. Y no hay que escuchar voces. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nosotros escudriñemos. Amén. Otro personaje, Lot. Ustedes conocen esa historia. Sí. Cuando Abraham y Lot, ahora ya vamos más cerca, ya hablamos de Enoch y hablamos de Noé, ahora vamos con Abraham y con Lot. Cuando Abraham le da a elegir a él, vean los valores que cada uno tenía. Abraham, un hombre noble, temeroso de Dios, el hombre más fiel de su época y de nuestra época, porque lo seguimos hablando de Abraham. Y le da a Lot para que elija qué lugar quiere. Y los ojos de él, lo que vio es la llanura de Zoar. Porque bueno, si a usted le dan a elegir, tiene que elegir siempre lo mejor para usted, ¿cierto? El egoísmo del hombre siempre es primero. Y Abraham lo deja y se va Lot. Pero nosotros sabemos el fin de lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Lot va allí a vivir. Le gustaba el ambiente, le gustaba todo lo que ahí se hacía. Maldad y corrupción y envuelto en pecado. Déjame decirle algo. Lot se fue acercando. Quiere decir que cuando él vio la llanura de Zoar, eso es una llanura fértil. Algo que era, la Biblia dice que era una belleza. Sí. Una belleza, como el huerto del Edén. Correcto, así lo dice la Biblia. Sí. Quiere decir que era algo bello para... Y él tenía ovejas. Sí. Quiere decir que él fue acercando sus tiendas poco a poco. Como Correcto. nosotros hoy en día nos vamos acercando completamente también al mundo, vamos acercando Correcto. poco a poco. Pues él fue acercando su tienda poco a poco hasta llegar a Gomorra. Sí. Sodoma y Gomorra, ¿entiendes? Y entonces ya, fíjate que perdió todo. Perdió sus ovejas, perdió todo y se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Así mismo. Y estaba en el ambiente, la Biblia lo dice. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque la maldad había llegado a su límite. Y ahí estaba Lot. La Biblia no dice que Lot se apartó, al contrario, es lo que dice el hermano. Él fue acercándose, acariciando poco a poco hasta que ya era parte del pueblo. Y claramente nos narra la Biblia, dice que estaba sentado ese día cuando llegan los ángeles. Y como él sabía la maldad del pueblo, él invita a los ángeles a ir a posar en su casa. Él vivía en medio de esa maldad. Y la esposa y sus hijas vivían en medio de esa maldad. Bueno, fíjate que después, mira lo que hicieron las hijas después. A eso voy. A eso voy en esa parte ahora. Hermanos queridos, nosotros igual que Lot, hay veces nosotros conocemos la maldad que hay en ciertos lugares. Conocemos el tipo de personas que frecuentamos. Conocemos el ambiente que envuelve cuando nosotros nos acercamos a esas personas. Más sin embargo, hermanos queridos, nosotros vamos tranquilamente justificando cada acción nuestra. ¿Ok? Cada acción nuestra. Si nosotros, al igual que Lot, nos vamos empapando de la maldad, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a ser peor. Sí. Y cuando el Señor le dice a Lot que salga Lot, a Lot no lo menciona la Biblia, que era un hombre justo y apartado de Dios, ¿cierto? ¿Lo menciona la Biblia? Sí, no. Por misericordia, ¿de quién fue sacado Lot? De Abraham. De Abraham. Por la intercesión de Lot, de Abraham, De perdón. Abraham. Y va Lot allí y le da la oportunidad del Señor. Ay, pero cuando le dicen los ángeles, salte para irte. Pero ¿qué dice después? Ay, pero no voy a poder llegar allí, está muy lejos. Permíteme quedarme aquí. ¿Okay? Aún le pone excusas a los ángeles para decirle, bueno, no quiero lo que tú me elegiste. Mejor permíteme tomar lo que yo voy a elegir. Y dice la Biblia que se quedó en la llanura de Zoar, que era más cerca. ¿Okay? Ahí se quedó él. Y cuando llega entonces, cuando ya en ese tiempo en que Lot le dice al ángel, mira, espera, yo no quiero ir allá, yo quiero ir acá. Ese tiempo que él perdió, la mujer se estaba yendo con él, pero ¿qué hace la mujer? Todo lo que dejó allí, las amigas, todo lo material, Su caballo, su carreta. todo lo material que dejó, la mujer añoró lo que estaba dejando. ¿Sí? Entonces voltea a ver a la mujer y la Biblia dice lo que sucedió con él. No, y para que tú veas lo que Dios dice
Dios le dijo, no, miren atrás. Correcto. Por eso, algo Dios lo sencillo. advirtió. Mi hermano, cuando Dios te dice algo, eso es lo que es. Así mismo. Créelo, porque te dijo, no mires atrás. Lo único que dijo fue, no mires atrás. Ajá. Y ella miró atrás y se convirtió. ¿Pero en por su qué? ¿Sí, hermanito Luis? Ella tenía algo en Sodoma Sí. que quería más que a Lot, Así es. más que a sus hijas, Correcto. más que a su propia vida. Exactamente. También Hermanos tenía un queridos, príncipe azul en el Sodoma. posiblemente. No, Posiblemente. no sabemos. Pero hermanos queridos, dense cuenta, cuando el Señor nos tiene un plan para nosotros, nosotros no podemos elegir el nuestro, porque esa es una destrucción segura. Y sabemos lo que pasó con Lot, sabemos lo que pasó con Lot. Cuando él se va a Zoar primero, él no se quedó allí, porque dijo, ay, bueno, si destruyeron a Sodoma y a Gomorra, también van a destruir a esto, porque también Zoar era un pueblo que también era malvado. Sí. No, esa Así también que fue él va, ¿a dónde dice? Zoar y- Sí, a las montañas, a vivir en una cueva. Y con la mente pervertida, distorsionada, aberrada de las hijas de Lot, dice claramente la Biblia. No vamos a tener, miren cómo mezclan la verdad con la mentira. El pueblo de Dios decía que tenían que tener descendientes los varones, ¿cierto? Sí. Entonces las hijas dicen, bueno, nuestro papá no va a tener descendiente. ¿Qué te parece si mejor Sí, tenemos... pero había una orden que ningún padre se podía llegar a su hijo. A eso me refiero. Por eso las dos, la verdad con la mentira. Es cierto que un hombre tenía que tener descendencia, pero la aberración de las hijas para solucionar el problema la solucionaron a su manera. A su manera. No, es lo que veían en Sodoma y Gomorra. A eso voy. ¿Entiendes? Por eso digo la aberración que ellas aprendieron cuando estaban en Sodoma. Todo eso que ellas se llenaron es lo que ellos Lo pusieron practicaron. en práctica. Lot sabía que no debería hacerlo. Y ellas sabían que él sabía y por eso Lo emborracharon. para que él Correcto. no lo hiciera en conciencia. Correcto. Entonces, dense cuenta, hermanos queridos, dense cuenta cómo las cosas que el enemigo ha hecho para destruir al pueblo de Dios. Y nosotros somos los que lo consentimos. Si Lot se hubiera mantenido aferrado a lo que el ángel le pidió, para salir e ir donde el ángel lo estaba dirigiendo, no hubiese tenido un fin como ese. Los moabitas y los amonitas eran los pueblos más horribles que existieron en la época. Pero de todo eso, Dios llama a Lot justo. Sí. Ujú. Entonces había algo que Lot sabía y practicaba que lo hacía. Pero hacía justo. Porque de hecho, cuando llegaron los ángeles, eso que él tenía, pues tiene que decir algo bueno de él, ¿no? Él sabía que estos hombres perversos le iban a hacer maldad a los forasteros, él no sabía que eran ángeles. Y él los protege, porque ahí está la historia registrada. ¿De qué manera protege a estos dos forasteros? Si hubiese sido malvado como los demás, ¿qué le importaba que llegaran ellos y que los destruyeran y les hicieran lo que quisieran? ¿Sí? Estuvo dispuesto a dar a sus hijas. Sí, antes para que fueran salvarlos, daños. sí. Por hermanito. Abraham, porque Abraham estaba intercediendo por él. Correcto. Esa es la Correcto. razón por la cual los ángeles van y los sacan. Exacto, exactamente. Entonces, mis hermanos queridos, estas historias están registradas con un propósito. Nosotros hemos visto a través de estos personajes de la Biblia cómo ha sucedido. De hecho, cuando el Señor habla acerca de que, en este mismo capítulo, pero en el 17, 26, habla acerca de Noé. La fe de muchos de esos personajes, hermanos queridos, fracasaron. La pregunta es, ¿Lot se salvará? Solamente Dios. ¿Lot se salvará? ¿Hay algún registro que dice que se va a salvar Lot? No, no lo dice, pero solamente Dios lo sabe. Porque Dios conoce nuestro ¿Se corazón. salvará Noé? No es, bueno, no es. ¿Qué dice la Biblia? Lot se salva porque salió de Sodoma y Gomorra Ajá. y llegó hasta donde Dios lo llevó. Por eso se salva. Lo que pasa después. Aún en contra de su voluntad. Porque al menos obedeció para salir, aunque él eligió otro lugar, ¿cierto? Exacto. Pero hermanos queridos, a lo que voy. Ese borracha que se dio él. Que ¿Ah? dejó que las hijas le dieran. Sí, exacto. Y también David cometió, sí. También David cometió errores. Bueno, hermanos queridos, yo no sé qué está pasando. No me avisaron del horario. Veo que ya están llegando, así que tengo que cortarle. Sí, o sea, tengo que cortarle. O yo estoy mal del horario. Quedan 2 minutos. 2 minutos. Ay, perdón. Yo estoy perdida. Bueno, mis queridos hermanos, yo estoy, no sé, ahora voy a decir como dice hermanito Alfredo, me faltaba. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está nuestra fe? Yo les preguntaba.
Es importante involucrarnos, relacionarnos con el Señor, caminar con el Señor, hermanos queridos. Porque de lo contrario, nos va a pasar como le pasó a Lot. Vamos a titubear cuando el Señor nos guíe. A muchos de nuestra época creemos todo lo que los hombres dicen, pero menos lo que dice la palabra del Señor. Y cuando el Señor venga, nuestra fe será suficiente para poder reconocerlo. Nuestra fe será suficiente para decir, este nuestro Dios lo hemos esperado y Él nos salvará. O simplemente haremos como hizo Lot. No, Señor, espera un tantito, tengo otras cosas que hacer, todavía no he terminado. Me falta terminar la universidad, tengo que terminar la universidad, mis hijos todavía no han crecido. Mira, no he terminado la casa, tengo un trabajo muy importante aquí que no puedo dejar. ¿Qué excusa nosotros le daremos al Señor? Nuestra fe, yo les dije, si ustedes lo califican del 1 al 10, ¿cómo estará nuestra fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si estos personajes, muchos de ellos vencieron porque la fe en Dios estaba puesta únicamente en Dios, nuestra fe va a fracasar si nuestros ojos están puestos en otras cosas. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, y que Dios nos guarde y que nuestra fe sea por el oír y el oír la palabra del Señor. Que Dios nos guarde. Y disculpen porque sí está yo perdida con el reloj. Les invito a que pasemos con el repaso de la escuela sabática. Perdón que sí. Ajá, ahí está perdido. Oremos, hermanos. Padre querido que está en los santos cielos, te alabamos y glorificamos por tu misericordia y tu amor, Señor. Porque a pesar de que muchas veces elegimos nuestros propios caminos, tu misericordia aún se extiende hacia nosotros. Amén. Aumenta nuestra fe, Padre amante. Ayúdanos a tomarnos de tu mano y caminar contigo, Señor. Queremos ir al reino de los cielos para mirar tu rostro y estar contigo. Amén. Si en algún momento nuestra fe flaquea, Padre amante, no nos sueltes. Arrástranos si es posible, pero no nos sueltes, Señor. Aún en contra de nuestra voluntad. Queremos, Padre querido, servirte a ti y no al enemigo. En tus manos preciosas nos ponemos y te alabamos y glorificamos en este día. Y te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.